Hubo un momento en el que Death Note no era solo un anime o un manga. Era un fenómeno. Una conversación obligatoria. Una obra que trascendió su medio y se convirtió en referencia cultural. Da igual si nunca habías leído manga o si el anime no era lo tuyo, Death Note estaba ahí, mirándote, retándote, obligándote a posicionarte. Kira era un villano, o el dios de un nuevo mundo. Y quizás por eso, más de 20 años después, la pregunta no es si Death Note fue grande, sino qué demonios le pasó por el camino. Death Note nace en 2001 de la mano de Tsugumi Ohba y Takeshi Obata. Y desde el primer capítulo deja claro que no va a jugar limpio. Un estudiante brillante, aburrido del mundo, encuentra un cuaderno capaz de matar. No hay entrenamiento, no hay destino heroico, no hay redención fácil. Solo poder absoluto y una mente capaz de justificarlo todo. Light Yagami no se convierte en Kira por accidente, lo hace porque puede. Y porque quiere. Ahí está una de las claves de su éxito. Death Note no te pide que simpatices con su protagonista, te obliga a observarlo, y a preguntarte hasta dónde llegarías tú con ese poder. El manga avanzaba como una partida de ajedrez perfecta. Cada movimiento tenía peso, cada diálogo importaba, cada trampa estaba pensada para tensar más la cuerda. Y entonces aparece L. No como un héroe clásico, sino como un reflejo torcido de Light, igual de brillante, igual de obsesivo, igual de dispuesto a cruzar líneas. El duelo entre ambos elevó la obra a otro nivel. No era solo quién ganaba, sino cómo, y a qué precio. Durante esa etapa, Death Note rozó la perfección. El ritmo, la tensión, la sensación constante de que cualquier error podía ser fatal, todo funcionaba. Y entonces llegó el punto de inflexión. La muerte de L. Aquí es donde mucha gente sitúa el principio del fin. No porque la historia se volviera mala de golpe, sino porque perdió algo imposible de reemplazar, su equilibrio. Con L fuera del tablero, Death Note siguió avanzando, pero ya no era el mismo juego. Nier y Mello llegaron como intentos claros de ocupar ese vacío, pero para muchos espectadores nunca lo consiguieron del todo. El enfrentamiento dejó de sentirse tan personal, tan íntimo. Light ya no luchaba contra su igual, sino contra herederos. Y eso se notó. Aún así, el final del manga fue contundente, poético, incluso cruel. Light, el hombre que quiso ser un dios, muere como lo que siempre fue, un humano aterrorizado. Ryuk cumple su promesa. Nunca fue su amigo. Nunca fue su aliado. Solo estaba aburrido. Light muere por su propia arma, sin gloria, sin trascendencia, sin paz. Y además, desde el principio se nos había advertido, quien use la Death Note no irá ni al cielo ni al infierno. Nada de redención. Nada de consuelo. Un final cerrado, coherente, devastador. Durante años, ese final fue intocable. Pero entonces llegó el anime, en 2006, y con él, el éxito mundial. Death Note explotó. Llegó a un público masivo, cruzó fronteras, se convirtió en icono. Y cuando una obra alcanza ese nivel, aparece una tentación muy peligrosa, no cerrar del todo la puerta. Y ahí es donde muchos creen que Death Note empezó a traicionarse a sí misma. En 2008 se publica Death Note Tokubetsuen, un one-shot ambientado años después de los sucesos originales. Japón tras Kira. El mundo tras Kira. Y Ryuk, de nuevo aburrido en el mundo de los shinigamis. Allí aparece una figura inquietantemente familiar, un shinigami con traje, mismo color de pelo, misma presencia. Todo apunta a Light, un humano convertido en dios de la muerte. No se dice explícitamente, pero tampoco se niega. Y eso fue suficiente. La teoría explotó. Light no había desaparecido. Light había trascendido. Light seguía existiendo, consciente, ávido de poder, incluso después de la muerte. Para muchos fans, eso arruinaba por completo el significado del final original. La idea de que Light encontrara una nueva forma de existir contradice el castigo absoluto que Death Note siempre prometió. Adiós a la ironía. Adiós al cierre perfecto. Adiós a la idea de que incluso los diousas improvisados pagan un precio. Y aquí surge la gran pregunta: ¿era necesario? Para algunos, este material adicional es fascinante. Amplía el universo, abre teorías, da nuevas lecturas al concepto de los shinigamis. Para otros, es un error claro, una decisión tomada más por no cerrar una franquicia rentable que por una verdadera necesidad narrativa. Una grieta en una obra que ya estaba completa. Y lo cierto es que Death Note nunca volvió a ser intocable después de eso. Hoy en día, Death Note sigue siendo un clásico indiscutible, pero también una obra discutida. Hay quien defiende su final. Hay quien lo odia. Hay quien solo reconoce la historia hasta la muerte de L. Hay quien abraza todas sus expansiones. Y quizás eso es parte de su legado. Death Note no envejeció como una pieza cerrada y perfecta, sino como una obra viva, polémica, reinterpretada constantemente. Lo que nadie puede negar es su impacto. Marcó un antes y un después. Inspiró imitaciones, debates morales, análisis psicológicos. Puso sobre la mesa preguntas incómodas sobre la justicia, el poder y la corrupción absoluta. Y aunque tomó decisiones cuestionables con el paso del tiempo, su núcleo sigue siendo poderoso. Tal vez Death Note no sea perfecta. Tal vez nunca lo fue.
Pero precisamente por eso seguimos hablando de ella más de 20 años después, porque incluso en su caída, incluso en sus errores, sigue siendo imposible apartar la mirada. Y quizá esa sea la verdadera señal de una obra que, pase lo que pase, ya es eterna. Aquí tienes mi último vídeo, corre, ve a verlo, que es una pasada.